Hay momentos en la vida que te rompen por dentro, tan profundamente que sientes que nunca volverás a respirar con normalidad. Para mí, fue ese domingo por la mañana cuando abrí Instagram y vi a mi única hija, Valeria, vestida de blanco, sonriendo como nunca antes, junto a un hombre que apenas conocía. Mi Valeria, mi niña, casada, sin que yo supiera nada, sin una invitación, sin poder abrazarla en su día especial. Me llamo Elena Vázquez, tengo 58 años y vivo en Valencia. Fui madre soltera desde que Valeria tenía 5 años, cuando su padre decidió que la vida familiar no era para él. Trabajé doble turno como enfermera durante años para que a mi hija nunca le faltara nada. La crié sola, la apoyé en cada paso, cada caída, cada logro. Creí que teníamos una relación inquebrantable, hasta que encontré esas fotos. Valeria Martínez ha contraído matrimonio con Javier Fernández. El día más feliz de nuestras vidas. La publicación tenía más de 200 me gusta y decenas de comentarios felicitándolos. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se me cae. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado algo vital. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se detiene mientras todo a su alrededor sigue moviéndose? ¿Como si estuvieras congelada en un instante de dolor mientras los demás continúan sus vidas? Repasé las fotos una y otra vez. Mi hija, con un vestido sencillo pero elegante, en una pequeña ceremonia en la playa. Reconocí a algunas de sus amigas, a la familia de él. Incluso vi a mi vecina Rosa, con quien Valeria siempre tuvo buena relación. Todos sonreían, todos estaban allí, todos excepto yo. Las últimas palabras que habíamos intercambiado resonaban en mi cabeza. Fue una discusión por ese departamento que yo le había regalado cuando cumplió 25 años. Un lugar pequeño pero acogedor que compré con los ahorros de toda mi vida, pensando en darle una base sólida para su futuro. Es tu patrimonio, le dije, pero no quiero que ese hombre viva ahí hasta que demuestre que va en serio contigo. A Valeria no le gustó mi comentario. Me dijo que era controladora, que siempre quería dirigir su vida, que Javier era un buen hombre y que yo nunca le daba una oportunidad. Yo solo quería protegerla. ¿Es eso tan difícil de entender? ¿Ustedes no protegerían a sus hijos de alguien que apenas conocen? Después de esa pelea, Valeria dejó de responder mis llamadas. Pasaron semanas sin saber de ella. Le enviaba mensajes, la llamaba. Incluso fui a su departamento varias veces, pero nunca me abrió la puerta. Pensé que era una de esas peleas pasajeras, que eventualmente se le pasaría el enojo. Nunca imaginé que el silencio se prolongaría tanto, ni que terminaría enterándome de su boda a través de redes sociales. Ese día lloré hasta quedarme dormida, con el teléfono en la mano, mirando esas fotos donde todos parecían tan felices sin mí. Al despertar, algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía ahí, pero ahora venía acompañado de una rabia fría, calculadora. Me sentí traicionada, humillada. Después de todo lo que había sacrificado por ella, después de haberle dado absolutamente todo, ¿así me pagaba? Lo peor fue cuando me di cuenta de que habían usado el departamento que yo le regalé para celebrar parte de la recepción. En algunas fotos reconocí la terraza que yo misma había decorado con tanto cariño. Esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Pueden imaginar lo que se siente ver cómo usan algo que tú regalaste con tanto amor para celebrar un evento al que ni siquiera te invitaron? ¿Cómo reaccionarían ustedes? Tomé una decisión que cambiaría todo. Fui al banco y revisé los documentos del departamento. Como lo supuse, aún estaba a mi nombre. Nunca habíamos hecho el cambio de titularidad oficial, porque Valeria insistía en que no era necesario, que confiaba en mí. ¡Qué ironía!, ¿no creen? Llamé a una inmobiliaria esa misma tarde. «Quiero vender este departamento lo antes posible», les dije. «No me importa si tengo que bajar un poco el precio. Necesito que se venda rápido». Durante las siguientes semanas, mientras se gestionaba la venta, no tuve noticias de Valeria. Supongo que estaba en su luna de miel, disfrutando con el hombre por el que había sacrificado nuestra relación. No me atreví a llamarla. No sabía qué decirle. ¿Felicitarla por su boda? ¿Reclamarle por no haberme invitado? Las palabras se me atoraban en la garganta cada vez que pensaba en marcar su número.
el departamento se vendió sorprendentemente rápido. Una pareja joven, como Valeria y Javier, pagó el precio completo sin regatear. Firmé los papeles con una mezcla de satisfacción y remordimiento. Mientras sostenía el cheque en mis manos, pensé en todas las horas extra que trabajé para poder comprarlo, en todos los sueños que tenía para el futuro de mi hija en ese lugar. 2 días después, recibí la primera llamada de Valeria en meses. No contesté. Dejó un mensaje de voz. «Mamá, acabamos de regresar. Necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, llámame». Su voz sonaba urgente, pero no me inmutó. Que sintiera aunque sea una fracción del dolor que yo había sentido. ¿Alguna vez han tomado una decisión movidos por el dolor y luego han sentido que quizás fueron demasiado lejos? Mientras miraba ese cheque sobre mi mesa, comenzaba a preguntarme si estaba haciendo lo correcto. ¿Ustedes creen que me excedí? ¿O piensan que tenía derecho a hacer lo que hice con una propiedad que, al fin y al cabo, seguía siendo mía? Las llamadas de Valeria se multiplicaron en los días siguientes. Mensajes, correos. Incluso le pidió a Rosa que viniera a verme. Me negué a hablar con cualquiera. Estaba decidida a mantenerme firme. Si ella había podido excluirme del día más importante de su vida, yo también podía tomar decisiones sin consultarle. Fue entonces cuando recibí un mensaje que me heló la sangre. «Mamá, estoy embarazada. Vamos a ser padres. Quería que fueras la primera en saberlo después de Javier. Por favor, necesito verte. Si esto te ha hecho sentir algo, si alguna vez te has sentido excluido de la vida de alguien importante para ti, comenta, te entiendo, para que sepa que no estoy sola en este dolor». El mensaje de Valeria cambió algo dentro de mí, pero no lo suficiente para hacerme retroceder. Un embarazo. Mi hija esperaba un bebé. Iba a ser abuela. En otras circunstancias, habría sido la noticia más feliz del mundo. Ahora, solo amplificaba la traición. ¿Cuánto tiempo llevaba embarazada? ¿Se había casado por eso? ¿Por qué no me lo dijo antes? Durante 3 días más, seguí ignorando sus llamadas. Necesitaba tiempo para procesar todo. El dinero de la venta del departamento seguía intacto en mi cuenta bancaria, como un recordatorio constante de lo que había hecho. Cada vez que revisaba el saldo, sentía una punzada de culpa, pero también de justificación. Se lo merece. Me repetía a mí misma, intentando acallar esa voz interna que me decía que estaba cometiendo un error. Al 4.º día, alguien llamó a mi puerta. No era Valeria, como esperaba, sino Javier. Nunca habíamos tenido una conversación real. Siempre lo vi como un intruso, alguien que había llegado a la vida de mi hija para alejarla de mí. Verlo ahí, parado en el umbral de mi casa, con ojeras pronunciadas y el rostro tenso, me sorprendió. «Elena, por favor, necesito hablar con usted», dijo con una voz más suave de lo que esperaba. «Es sobre Valeria. No está bien». Le dejé entrar, más por curiosidad que por cortesía. Se sentó en mi sala, rechazando el café que le ofrecí por mera formalidad. Sus manos no dejaban de moverse, inquietas. «Valeria está devastada», comenzó. «Se enteró ayer de la venta del departamento. Fuimos a llevar unas cosas y nos encontramos con los nuevos propietarios. Fue un shock para ella». «¿Y qué esperaban?», respondí con frialdad. «Ese departamento estaba a mi nombre. Tengo derecho a hacer lo que quiera con él». «Lo sé», dijo, sorprendiéndome nuevamente. «Legalmente, es suyo. No vengo a discutir eso. Pero necesita saber que Valeria no está en condiciones de recibir disgustos. El médico ha dicho que su embarazo es de alto riesgo». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Alto riesgo? ¿Qué significa eso exactamente? Ha tenido 2 amenazas de aborto en el último mes. El estrés la está afectando mucho. Por eso nos casamos tan rápido. Quería que el bebé naciera dentro de un matrimonio. ¿Se imaginan lo que se siente escuchar que tu hija ha estado al borde de perder un embarazo y tú ni siquiera lo sabías? ¿Que ha pasado por momentos críticos sin buscarte? ¿Ustedes habrían actuado diferente si hubieran sabido toda la historia desde el principio? Me quedé en silencio, procesando la información. Javier continuó. «No le he dicho que vine a verla. Probablemente se enojaría conmigo, pero estoy desesperado. Ha estado llorando desde ayer. No quiere comer.
y tengo miedo de que esto afecte al bebé. ¿Por qué no me invitaron a la boda?, pregunté finalmente, dejando salir la pregunta que me había estado carcomiendo por dentro. Javier me miró directamente a los ojos. Ella quería invitarla. De hecho, retrasamos la boda 2 veces esperando poder reconciliarse con usted. Le escribió varias cartas que nunca envió. Tenía miedo de su rechazo después de cómo terminó su última conversación. ¿Cartas? Nunca recibí ninguna carta, porque nunca las envió. Están en una caja en el que era nuestro departamento, junto con la invitación a la boda que imprimimos para usted. Me mostró una foto en su teléfono. Era una invitación con mi nombre caligrafiado. Señora Elena Vázquez, decía en letras doradas sobre papel blanco. Un nudo se formó en mi garganta. La verdad es que Valeria la necesita ahora más que nunca, continuó Javier. No vengo a pedirle que nos devuelva el departamento. Vengo a pedirle que no se pierda la oportunidad de ser abuela, que no siga alimentando este distanciamiento que está haciendo daño a todos. Cuando Javier se fue, me quedé sentada en mi sofá durante horas, repasando nuestra conversación. Por primera vez, veía a este hombre bajo una luz diferente. No era el aprovechado que yo había imaginado, sino alguien que realmente se preocupaba por mi hija, lo suficiente como para tragarse su orgullo y venir a buscarme. La rabia que había sentido comenzaba a diluirse, dejando paso a la confusión. ¿Y si había malinterpretado todo? ¿Y si mi hija realmente había querido incluirme en su vida, pero mi actitud la había alejado? ¿Alguna vez se han dado cuenta de que quizás ustedes fueron parte del problema que tanto les dolía? Esa noche no pude dormir. Recordé cuando Valeria era pequeña y venía a mi cama durante las tormentas, asustada por los truenos. Cómo la abrazaba hasta que se quedaba dormida, prometiéndole que siempre la protegería. ¿Qué clase de protección le estaba ofreciendo ahora, vendiendo el techo bajo el que vivía mientras esperaba un bebé? A la mañana siguiente, tomé el teléfono y llamé a Valeria. No contestó. Quizás ahora era ella quien no quería hablar conmigo, y no podía culparla. Le dejé un mensaje. Hija, soy yo. Por favor, necesitamos hablar. Te espero en casa a la hora que puedas venir. Mientras esperaba, fui al banco. Transferí todo el dinero de la venta a una nueva cuenta. No sabía exactamente qué iba a hacer con él, pero sabía que ya no podía quedármelo. Ese dinero me quemaba en las manos, como un recordatorio constante de mi arrebato. Valeria llegó a mi casa esa tarde. Se veía pálida, ojerosa. Su vientre apenas mostraba un ligero abultamiento bajo su blusa holgada. Nos quedamos mirándonos unos segundos antes de que yo rompiera el silencio. Lo siento, dije simplemente. Lo siento por todo. Esperaba gritos, reproches, lágrimas. En lugar de eso, Valeria se desplomó en mis brazos, sollozando como cuando era niña. La sostuve mientras temblaba, sintiendo cómo años de tensión comenzaban a disolverse entre nosotras. ¿Por qué lo hiciste, mamá?, preguntó cuando finalmente pudo hablar. ¿Por qué vendiste el departamento sin siquiera avisarnos? Estaba herida, confesé. Me sentí traicionada al ver las fotos de tu boda sin haber sido invitada. Actué por impulso, por dolor. Yo también estaba herida, respondió. Después de nuestra última pelea, pensé que no querías ser parte de mi vida, que no aprobabas mis decisiones ni a la persona que elegí. Nos sentamos en el sofá, aún tomadas de la mano, como reconectando físicamente lo que se había roto entre nosotras. Javier me contó sobre el embarazo de alto riesgo, dije finalmente. ¿Por qué no me llamaste cuando tuviste problemas? Valeria bajó la mirada. Quería hacerlo. Muchas veces estuve a punto de marcar tu número, pero tenía miedo. Miedo de que me rechazaras, de que siguieras desaprobando mi relación con Javier, justo cuando más necesitaba apoyo incondicional. ¿Saben lo que duele más que cualquier traición? Darse cuenta de que tu propio orgullo hizo que tu hija tuviera miedo de recurrir a ti en sus momentos más difíciles. ¿Les ha pasado algo así? ¿Han sido tan duros con alguien que esa persona prefirió sufrir en silencio antes que enfrentarlos? Le conté sobre mi conversación con Javier, sobre cómo había venido a verme preocupado por ella y el bebé. Vi la sorpresa en sus ojos, y luego una sonrisa tímida. Siempre te dije que era un buen hombre, murmuró. Solo necesitabas conocerlo de verdad. Tenías razón, admití, algo que rara vez hacía.
Fui injusta con él, con ambos. Hablamos durante horas. Me contó sobre su embarazo, sobre cómo descubrieron que sería una niña, sobre los nombres que estaban considerando. Me mostró la ecografía que llevaba en su cartera. Era apenas una manchita borrosa, pero para mí era la imagen más hermosa del mundo. Cuando estaba por irse, le entregué un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó. «El dinero de la venta del departamento», respondí. «Es tuyo, siempre lo fue. Pueden usarlo para comprar una casa más grande para la bebé». Valeria negó con la cabeza. «No puedo aceptarlo así, mamá. No después de todo esto». «Por favor», insistí. «Considéralo mi regalo para mi nieta. Para darle un hogar». Ella tomó el sobre con manos temblorosas. Antes de irse, me abrazó nuevamente. «Mañana tengo cita con el médico. ¿Te gustaría venir? Podrás escuchar los latidos del corazón. ¿Creen que hice lo correcto al devolverle el dinero? ¿O debería haber buscado otra manera de rectificar mi error? ¿Cómo habrían manejado ustedes la situación?» No sabía que la visita al médico al día siguiente cambiaría nuestras vidas para siempre. La sala de espera del ginecólogo estaba llena de mujeres embarazadas acompañadas por sus parejas o familiares. Algunas con vientres enormes, otras, como Valeria, apenas mostrando los primeros signos. Me senté junto a mi hija, incómoda y fuera de lugar. Era la única abuela allí. Javier llegaría más tarde. Tenía una reunión de trabajo que no podía cancelar. «Gracias por venir, mamá», me susurró Valeria, apretando mi mano. Aún había una tensión entre nosotras, como una fina grieta en un jarrón reparado. El tiempo la sellaría, esperaba, pero por ahora ambas pisábamos con cuidado. «¿Cómo te has sentido estos días?», pregunté, notando las ojeras bajo sus ojos. «Mejor», respondió, aunque su voz delataba fatiga. «Las náuseas han disminuido, pero sigo sin poder dormir bien. El médico dice que es normal». Como enfermera, sabía que cierta incomodidad era esperable en el embarazo, pero algo en su expresión me preocupaba. Había una sombra en sus ojos que iba más allá del cansancio normal. «Valeria Martínez», llamó una enfermera desde la puerta. Nos levantamos y la seguimos al consultorio. El doctor Méndez era un hombre mayor con gafas y una sonrisa amable. Revisó los resultados de los análisis previos de Valeria antes de pedirle que se recostara para la ecografía. Yo me quedé a un lado, observando cómo aplicaba el gel frío sobre el vientre de mi hija. «Vamos a ver cómo está esa pequeña», dijo el médico mientras movía el transductor sobre la piel de Valeria. La pantalla mostró una imagen borrosa en blanco y negro. El silencio que siguió se sintió eterno. El doctor Méndez frunció el ceño, moviendo el transductor lentamente, buscando algo. Mi corazón comenzó a acelerarse. Como enfermera, había presenciado suficientes ecografías para saber que ese silencio prolongado nunca era buena señal. «¿Todo está bien?», preguntó Valeria, su voz pequeña y vulnerable. El médico no respondió de inmediato. Continuó moviendo el transductor, ajustando configuraciones en la máquina. Finalmente, se detuvo y nos miró con expresión grave. «No puedo encontrar el latido cardíaco», dijo con suavidad. 3 segundos. Eso fue lo que tardé en comprender lo que significaban esas palabras. 3 segundos en los que el mundo siguió girando como si nada hubiera pasado. Luego, vi cómo el rostro de mi hija se transformaba, pasando de la anticipación a la confusión y finalmente al horror. ¿Qué significa eso?», balbuceó, aunque ambas sabíamos la respuesta. «Voy a hacer otra ecografía para confirmarlo», respondió el doctor Méndez. «Pero parece que ha habido un aborto espontáneo. Lo siento mucho». Valeria me miró, sus ojos suplicando que le dijera que había un error, que el médico estaba equivocado, que todo estaría bien, pero no pude mentirle. En ese momento, mi experiencia como enfermera era una carga, no un consuelo. Sabía exactamente lo que estaba pasando. ¿Han sentido alguna vez que querrían arrancarle el dolor a alguien que aman y llevarlo ustedes mismos? ¿Que darían cualquier cosa por intercambiar lugares? En ese instante, habría dado mi vida entera por evitarle ese sufrimiento a mi hija. La segunda ecografía solo confirmó lo que ya sabíamos. No había latido. La bebé que apenas comenzábamos a conocer
La nieta que esperaba con ilusión se había ido. El doctor Méndez explicó que a veces esto ocurría sin una causa clara, especialmente en el primer trimestre. Palabras clínicas, frías, que no podían comenzar a consolar el dolor que sentíamos. Justo cuando el médico terminaba de explicar el procedimiento que seguiría, Javier entró apresuradamente al consultorio, disculpándose por el retraso. Bastó una mirada a nuestros rostros para que entendiera que algo estaba terriblemente mal. Lo que siguió fue una pesadilla en cámara lenta. Valeria necesitaba un legrado, un procedimiento para limpiar su útero. Tendría que ser ingresada esa misma tarde. Mientras firmábamos papeles y escuchábamos instrucciones, mi hija permaneció en silencio, como si su mente hubiera abandonado su cuerpo para protegerse del dolor. Javier estaba destrozado, pero se mantuvo firme. Le sostuve la mano a Valeria mientras los enfermeros la preparaban para el procedimiento. Sus ojos estaban vacíos, mirando al techo sin parpadear. «Estaré aquí cuando despiertes», le prometí, besando su frente. «Todo va a estar bien». Una mentira piadosa. Nada estaría bien por mucho tiempo. En la sala de espera, Javier finalmente se derrumbó. Lloró como un niño, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lo abracé torpemente. Esta conexión nacida del dolor compartido. «Era una niña», murmuró entre lágrimas. «Íbamos a llamarla Sofía, por mi abuela. Sofía». Mi nieta tenía un nombre. De alguna manera, eso lo hacía todo más real y más doloroso. Ya no era solo el bebé o la criatura. Era Sofía, una persona que nunca conoceríamos. «La habríamos traído a tu casa los domingos», continuó Javier. «Queríamos que tuviera una relación cercana contigo. Valeria siempre habló de lo buena madre que fuiste». Sus palabras eran como cuchillos. ¿Lo buena madre que fui? ¿La madre que vendió el hogar de su hija embarazada por un arrebato de orgullo herido? La culpa me aplastaba. No podía evitar pensar que el estrés causado por mis acciones había contribuido a esta tragedia. ¿Alguna vez han sentido que algo terrible sucedió por su culpa? ¿Que si hubieran actuado diferente, todo habría resultado mejor? Ese pensamiento me consumía mientras esperábamos noticias. 3 horas después, un médico salió a informarnos que el procedimiento había terminado sin complicaciones. Valeria estaba en recuperación y podríamos verla pronto. Físicamente estaba bien. Emocionalmente era otra historia. Cuando finalmente pudimos entrar a su habitación, encontramos a mi hija despierta, mirando por la ventana. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. No dijo nada cuando entramos, ni siquiera cuando Javier se sentó junto a ella y tomó su mano. «Lo siento tanto», dije, rompiendo el silencio. «Si pudiera cambiar algo...». «No fue tu culpa, mamá», respondió Valeria, su voz ronca. «El médico dice que probablemente había algo mal desde el principio, que era inevitable». Pero sus palabras no aliviaron mi culpa. Sabía que el estrés era peligroso durante el embarazo, y yo había contribuido a ese estrés de la peor manera posible. Esa noche, me quedé en el hospital mientras Javier iba a casa por algunas cosas para Valeria. En la penumbra de la habitación, mi hija finalmente habló. «Tengo miedo, mamá», confesó. «Miedo de que nunca pueda ser madre, de que este fuera mi única oportunidad». «No pienses así», respondí, acariciando su cabello como cuando era pequeña. «Eres joven y fuerte. Habrá más oportunidades. Pero, ¿y si no las hay? ¿Y si algo está mal conmigo?» No tenía respuestas, solo el consuelo de mi presencia. A veces, es todo lo que podemos ofrecer. Cuando dieron de alta a Valeria al día siguiente, surgió la pregunta de dónde se quedaría. Su departamento ya no existía. Los nuevos propietarios habían tomado posesión hacía días. Mi acción impulsiva ahora parecía aún más cruel bajo la luz de esta nueva tragedia. «Pueden quedarse conmigo», ofrecí. «Mi casa es pequeña, pero hay espacio suficiente». Para mi sorpresa, aceptaron. Así que esa tarde, los 3 llegamos a mi modesto apartamento. Les cedí mi habitación y me instalé en el sofá. Mientras acomodaba sábanas limpias para ellos, encontré a Valeria en el pasillo, mirando las fotos familiares que decoraban la pared. «Esta es de mi primer día de escuela», dijo,
señalando una imagen donde aparecía con uniforme nuevo y una sonrisa sin dientes frontales. Estaba tan nerviosa que vomité el desayuno, pero tú me dijiste que todos los niños estaban asustados, aunque no lo demostraran. Eso me dio valor. Recordaba ese día perfectamente. Cómo la había acompañado hasta la puerta del aula y le había dado un último abrazo antes de dejarla ir, luchando contra mis propias lágrimas. Siempre has sido mi roca, mamá, continuó. Incluso cuando peleábamos, siempre supe que podía contar contigo. Por eso dolió tanto lo del departamento. No fue por el dinero ni la propiedad. Fue porque sentí que habías dejado de ser mi refugio seguro. Sus palabras me golpearon con fuerza. En mi afán de protegerla, de moldear su vida según lo que yo creía correcto, había olvidado lo más importante: estar simplemente presente, ser su refugio incondicional. Te prometo que nunca más dejaré de serlo, respondí, abrazándola con cuidado, consciente de su cuerpo aún adolorido. ¿Alguna vez han tenido que reconstruir algo que creían perdido para siempre? ¿Han sentido que el universo les da una segunda oportunidad justo cuando menos lo merecen? Los días siguientes establecimos una rutina silenciosa. Javier iba a trabajar mientras Valeria descansaba. Yo cocinaba, limpiaba, intentaba hacer que mi casa fuera un espacio de sanación. Por las noches, a veces escuchaba a Valeria llorar quedamente en la habitación. Javier la consolaba con palabras que no alcanzaba a distinguir. Una semana después de la pérdida, recibí una llamada de la inmobiliaria. Había un problema con algunos papeles de la venta del departamento. Necesitaban que firmara unos documentos adicionales. Acordé encontrarme con el agente al día siguiente. Lo que descubrí en esa reunión cambiaría nuestras vidas nuevamente, pero de una manera que ninguno de nosotros podría haber anticipado. La oficina de la inmobiliaria olía a café recién hecho y papeles nuevos. El agente, un hombre llamado Sergio, me recibió con una expresión incómoda que inmediatamente me puso en alerta. «Señora Vázquez, gracias por venir tan rápido», dijo mientras me guiaba a una pequeña sala de reuniones. «Hay algo que necesitamos discutir sobre la venta del departamento». «¿Algún problema con los papeles?», pregunté, preparándome mentalmente para alguna complicación burocrática. Sergio colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió lentamente. «En realidad, es algo más inusual». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Los compradores han descubierto algo en el departamento y nos han contactado porque piensan que debería saberlo». Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría ser tan importante como para que me llamaran? ¿Daños estructurales? ¿Una filtración de gas? Mi mente repasaba todas las posibilidades. Durante la renovación, al quitar un falso techo en el dormitorio principal, encontraron esto. Sergio deslizó un sobre hacia mí. Estaba oculto entre las vigas, cuidadosamente envuelto en plástico. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había un fajo de billetes viejos, documentos amarillentos y, sorprendentemente, una pequeña bolsa de tela que contenía varias joyas antiguas, un collar de perlas, un anillo con un rubí y unos pendientes de diamantes que reconocí inmediatamente. «Estos eran de mi madre», susurré, tomando los pendientes. «Los había dado por perdidos hace décadas, después del fallecimiento de mis padres. ¿Cómo llegaron ahí? Hay una nota», señaló Sergio. «Tal vez explique algo». Efectivamente, entre los documentos había un papel doblado con una caligrafía que reconocí al instante, la de mi difunto padre. Con el corazón en la garganta, comencé a leer. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque finalmente has decidido vender la casa familiar. Espero que sea porque ya no la necesitas y no por necesidad económica. Este dinero y estas joyas son el resultado de años de ahorro. Tu madre y yo queríamos dejarte algo más que recuerdos. Estos ahorros son para ti y para tu hija, para que nunca les falte nada. Perdóname por no habértelo dicho en vida, pero temía que los tiempos difíciles te hicieran usarlo prematuramente. Este es nuestro último regalo para ti. Con todo mi amor, papá». Las lágrimas nublaron mi visión. Mi padre había fallecido cuando Valeria tenía apenas 3 años. Siempre fue un hombre precavido,
pero nunca imaginé que había dejado un legado oculto en las paredes de nuestro hogar. Un hogar que yo había convertido en un departamento para mi hija y que luego le había arrebatado en un momento de rabia. ¿Cuánto hay aquí?, pregunté, señalando los billetes. Los compradores no lo contaron, por supuesto, pero estimamos que podría haber varios miles de euros. Y las joyas, bueno, necesitarían ser tasadas, pero parecen piezas de valor. Me quedé sin palabras. Era como si mi padre, desde el más allá, hubiera intervenido para corregir mi error, para darle a Valeria lo que yo le había quitado. Legalmente, todo esto le pertenece a usted, continuó Sergio. Los compradores fueron muy honestos al reportarlo. ¿Alguna vez han sentido que la vida les habla a través de coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser casuales? ¿Creen en las segundas oportunidades que vienen disfrazadas de situaciones inesperadas? Salí de la inmobiliaria con el paquete firmemente agarrado contra mi pecho. En lugar de ir directamente a casa, pasé por el banco y luego por una joyería para hacer tasar las piezas. Como sospechaba, tenían un valor considerable. Los pendientes de diamantes eran antigüedades de principios del siglo XX. El anillo con rubí, una pieza única que el joyero estimó, podría alcanzar un precio elevado en una subasta. El dinero en efectivo, aunque eran billetes antiguos, seguía siendo válido. Casi 30.000 euros en total. Una suma que mi padre, un modesto funcionario, debió haber ahorrado céntimo a céntimo durante toda su vida. Mientras caminaba por las calles, pensando en cómo contarle todo esto a Valeria, pasé frente a una agencia inmobiliaria. En el escaparate, un anuncio captó mi atención. Casa adosada con jardín en venta. Ideal para familias. La casa era preciosa, con 3 habitaciones, un pequeño jardín y un porche. Perfecta para una familia joven. Sin pensarlo demasiado, entré y pedí más información. La casa costaba más de lo que tenía, incluso sumando el dinero encontrado y el valor estimado de las joyas, pero menos de lo que habíamos obtenido por la venta del departamento. Esa noche, mientras preparaba la cena para los 3, pensé en cómo presentar mi descubrimiento. Valeria aún estaba frágil, apenas comenzando a procesar su pérdida. Javier pasaba cada momento libre a su lado, atendiéndola con una devoción que finalmente me hizo ver lo que mi hija había visto en él desde el principio. Durante la cena, noté que Valeria había recuperado algo de color en las mejillas. Incluso sonrió ligeramente cuando Javier contó una anécdota sobre un compañero de trabajo. Pequeños pasos hacia la recuperación. Tengo algo que contarles, dije cuando terminamos de comer. Les expliqué sobre la llamada de la inmobiliaria, el descubrimiento en el departamento, la carta de mi padre. Les mostré las joyas y el dinero. Valeria tomó los pendientes de diamantes con reverencia. Recuerdo estos, dijo suavemente. Los usabas en Nochebuena, cuando yo era pequeña. Eran de tu abuela, respondí. Y ahora son tuyos. Mamá, no puedo aceptarlos, protestó débilmente. Pero pude ver en sus ojos que las joyas la conectaban con un pasado familiar que siempre había valorado. Por supuesto que puedes, insistí. Es lo que mi padre hubiera querido. Y hay más. Les conté sobre la casa que había visto. Con el dinero de la venta del departamento, más esto, podríamos comprarla. Para ustedes. Javier y Valeria intercambiaron miradas. No hemos hablado de comprar una casa, dijo él con cautela. Después de lo que pasó, lo sé, lo interrumpí. Y no tienen que decidir ahora, pero quiero que sepan que es una posibilidad, un nuevo comienzo, cuando estén listos. Esa noche, después de que Valeria y Javier se retiraran a dormir, me quedé despierta, releyendo la carta de mi padre. Sus palabras me confortaban, como si de alguna manera hubiera previsto este momento y hubiera dejado este tesoro precisamente para cuando más lo necesitáramos. A la mañana siguiente, encontré a Valeria sentada en la terraza, con una taza de té en las manos, mirando el amanecer. Me senté junto a ella en silencio. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó después de un rato. Sobre la casa. Es solo una idea, respondí. No quiero presionarlos. Lo sé, pero creo que me gustaría verla. Esa simple frase
Me gustaría verla. Fue como un rayo de luz. El primer signo de que mi hija estaba mirando hacia el futuro nuevamente, aunque fuera tímidamente. Concertamos una visita para ese mismo día. La casa era incluso más bonita por dentro que en las fotos. Espaciosa, luminosa, con un pequeño jardín trasero donde podrían plantar flores o algún día instalar un columpio. Mientras recorríamos las habitaciones, observé cómo Valeria y Javier se susurraban entre sí, imaginando dónde iría cada mueble, qué color pintarían las paredes. En el dormitorio más pequeño, Valeria se detuvo. Era una habitación perfecta para un bebé. Por un momento, el dolor nubló su rostro. «Algún día», le dije, apretando suavemente su hombro. «Cuando estén listos». Ella asintió, parpadeando para contener las lágrimas. «Sí, algún día». De regreso a casa, Valeria y Javier discutieron la posibilidad en serio. Las heridas aún estaban frescas, pero la idea de un nuevo hogar, un espacio propio para sanar y eventualmente crecer como familia, era tentadora. «Quizás sea demasiado pronto», dijo Javier. «Deberíamos esperar un poco, procesar todo lo que ha pasado. O quizás sea exactamente lo que necesitamos», respondió Valeria. «Un lugar que sea verdaderamente nuestro, sin fantasmas del pasado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es mejor esperar hasta que el dolor se atenúe antes de tomar grandes decisiones? ¿O a veces un cambio radical es precisamente lo que se necesita para sanar? ¿Han pasado por situaciones donde tuvieron que decidir entre esperar o avanzar a pesar del dolor? Una semana después, Valeria y Javier tomaron su decisión. Harían una oferta por la casa. Usarían el dinero que les había devuelto de la venta del departamento, más los ahorros encontrados. Las joyas las guardarían, un legado familiar para el futuro. El proceso fue sorprendentemente rápido. La oferta fue aceptada, los papeles firmados. En menos de un mes, tendrían su nuevo hogar. Durante esas semanas, vi cómo mi hija comenzaba lentamente a recuperarse. El dolor por la pérdida de su bebé seguía ahí, una sombra en sus ojos que probablemente nunca desaparecería completamente. Pero junto a ese dolor, había comenzado a crecer algo nuevo: esperanza. Una tarde, mientras ayudaba a Valeria a empacar algunas cosas para la mudanza, encontró un álbum de fotos viejas. Nos sentamos juntas a repasarlo, riendo con las imágenes de ella de pequeña, recordando momentos que creíamos olvidados. «Mira esta», dijo, señalando una foto donde aparecíamos las dos en la playa. Ella tendría unos 6 años, con un bañador rosa y una sonrisa enorme a pesar de que le faltaban los dientes frontales. Fue nuestro primer viaje después de que papá se fuera. «Lo recuerdo», respondí. «Ahorré durante meses para esas pequeñas vacaciones. Quería demostrarte que podíamos ser felices, aunque solo fuéramos tú y yo». «Y lo éramos», afirmó Valeria. «A pesar de todo, siempre fuimos felices juntas». En ese momento, supe que, sin importar lo que el futuro nos deparara, estaríamos bien. Nuestra relación, dañada pero no destruida, se estaba reconstruyendo sobre bases más fuertes. El día antes de la mudanza, recibí una llamada inesperada que cambiaría nuestras vidas una vez más. Era del hospital donde trabajaba, pero no era mi supervisor habitual quien llamaba, sino el director del Departamento de Recursos Humanos. «¿Señora Vázquez?» «Habla Carlos Ruiz, del Departamento de Recursos Humanos del Hospital San Juan». La voz al otro lado de la línea sonaba formal, pero amable. «Disculpe que la moleste, pero necesitamos discutir un asunto importante con usted. ¿Podría venir a mi oficina mañana a las 10? Mi mente inmediatamente saltó a lo peor. ¿Había cometido algún error en mi trabajo? Había estado distraída últimamente, con todo lo ocurrido. O tal vez se trataba de mi solicitud de días libres para ayudar a Valeria con la mudanza. «Por supuesto», respondí, intentando mantener la calma. «Estaré allí». Esa noche apenas pude dormir. Cuando finalmente llegué a la oficina de Carlos Ruiz al día siguiente, me sorprendió encontrar también a la doctora Martínez, jefa del departamento de pediatría, y a un hombre que no conocía, vestido con un traje elegante. «Elena, gracias por venir», comenzó Carlos. «Te presento a Diego Montero,
de la Fundación Salud para Todos. Estreché su mano, cada vez más confundida. ¿Qué hacía un representante de una fundación en esta reunión? Señora Vázquez, dijo Diego, hemos estado revisando expedientes de enfermeras con experiencia en cuidados pediátricos y su nombre ha destacado consistentemente. ¿Mi nombre?, pregunté desconcertada. La doctora Martínez sonrió. Elena, llevas más de 20 años trabajando incansablemente en este hospital. Tu dedicación con los niños no ha pasado desapercibida. Diego continuó. Nuestra fundación está estableciendo un nuevo programa en Medellín, Colombia, un centro de salud infantil para comunidades desfavorecidas. Estamos buscando profesionales experimentados que puedan no solo proporcionar atención médica, sino también capacitar al personal local. ¿Y me están considerando para esto?, pregunté, aún sin creer lo que estaba escuchando. No solo te estamos considerando, Elena, respondió Carlos. Te estamos ofreciendo el puesto de coordinadora de enfermería. Sería un contrato de 2 años, con todos los gastos pagados, más un salario considerablemente mayor al que tienes aquí. Me quedé sin palabras. Una oportunidad así, en otro momento de mi vida, habría sido un sueño. Siempre había querido hacer más, llegar a comunidades que realmente necesitaran ayuda. Pero ahora es un honor, balbuceé. Pero mi hija acaba de pasar por un momento difícil. Está a punto de mudarse a una nueva casa. No puedo simplemente irme. Entendemos completamente, dijo Diego con empatía. No necesitamos una respuesta inmediata. Tómese 2 semanas para pensarlo y discutirlo con su familia. Salí de esa reunión con la cabeza dando vueltas. Una parte de mí se sentía emocionada, honrada de haber sido seleccionada para algo tan importante. Otra parte sentía pánico ante la idea de dejar a Valeria justo cuando estábamos reconectando. Al llegar a casa, encontré a Valeria y Javier empacando las últimas cajas para la mudanza del día siguiente. Les conté sobre la oferta, intentando mantener un tono neutral para no influir en su reacción. Para mi sorpresa, los ojos de Valeria se iluminaron de una manera que no había visto en semanas. «Mamá, eso es increíble. Es una oportunidad única. Pero no puedo dejarte ahora», protesté. Después de todo lo que ha pasado, Valeria dejó la caja que sostenía y me tomó de las manos. ¿Recuerdas lo que siempre me decías cuando tenía miedo de intentar algo nuevo? A veces, las mejores cosas de la vida están al otro lado del miedo. Sonreí al escuchar mis propias palabras. Eso era diferente. Tú eras una niña. El principio es el mismo, insistió. Toda tu vida has puesto mis necesidades por encima de las tuyas. Quizás sea hora de que hagas algo por ti misma. Javier asintió, apoyando a mi hija. Elena, sería un orgullo para nosotros que aceptara ese puesto. Ayudar a niños que realmente lo necesitan. No hay nada más noble. ¿Alguna vez han sentido que la vida les ofrece algo maravilloso en el momento más inesperado? ¿Han tenido que elegir entre lo seguro y lo desconocido? ¿Entre quedarse o aventurarse? Los días siguientes fueron un torbellino. Ayudé a Valeria y Javier a instalarse en su nueva casa, un hogar luminoso y acogedor que poco a poco empezaba a reflejar su personalidad como pareja. Cada rincón que decoraban, cada mueble que colocaban, era un pequeño paso hacia la sanación. Una semana después de la mudanza, mientras cenábamos en su nueva terraza, Valeria sacó el tema nuevamente. ¿Has pensado en la oferta, mamá? No he parado de pensar en ella, confesé, pero tengo miedo. Nunca he vivido en otro país. ¿Y estaría tan lejos de ti? Existen los aviones, los teléfonos, las videollamadas, respondió con una sonrisa. Además, sería una excelente excusa para visitarte. Siempre quise conocer Colombia. No es solo eso, admití finalmente. Tengo miedo de que me necesites y no esté aquí. Como cuando perdiste al bebé. Valeria guardó silencio un momento, sus ojos repentinamente húmedos. Eso podría haber pasado aunque estuvieras al lado. Y estuviste cuando te necesité, después. Ahora estamos bien. Tengo a Javier. Tenemos esta casa. Estamos construyendo nuestra vida. Es tu turno de construir algo nuevo también. Esa noche, al regresar a mi apartamento vacío, tomé una decisión.
Llamaría a Diego Montero por la mañana y aceptaría la oferta. Las siguientes semanas fueron una locura de preparativos. Papeles, vacunas, empacar lo esencial, despedirme de colegas y amigos. El tiempo pasó volando y, casi sin darme cuenta, llegó el día de mi partida. Valeria y Javier me llevaron al aeropuerto. Mientras esperábamos la llamada para abordar, mi hija me entregó un paquete pequeño. «Para que nos lleves contigo», dijo. Dentro había un portarretratos digital con decenas de fotos nuestras a lo largo de los años. Fotos de Valeria de bebé, de su graduación, de nosotras en vacaciones y algunas recientes en su nueva casa. También había una carta sellada. «Léela cuando estés en el avión», me pidió. Los últimos abrazos fueron largos, emotivos, pero no tristes. Había una sensación de paz entre nosotros, de círculos que se cerraban y nuevos caminos que comenzaban. Ya en el avión, una vez que despegamos, abrí la carta de Valeria. «Querida mamá, ¿por dónde empezar? Quizás por decirte que eres la mujer más valiente que conozco. Siempre lo has sido. Desde que tengo memoria, te he visto luchar, trabajar incansablemente y sacrificarte por mí. Ahora, verte dar este paso, embarcarte en esta aventura, me llena de orgullo. Sé que estos últimos meses han sido difíciles. La pérdida de Sofía dejó un vacío en nuestros corazones que nunca se llenará completamente, pero también nos ha enseñado lo frágil y preciosa que es la vida y lo importante que es vivirla plenamente. Javier y yo estamos bien. Nuestra casa se siente cada día más como un hogar. Y aunque aún duele pensar en lo que perdimos, también estamos empezando a hablar del futuro. Quizás, cuando regreses dentro de 2 años, haya otro bebé esperándote. No para reemplazar a Sofía, sino para continuar nuestra historia familiar. Por ahora, ve y cambia vidas. Enséñales a esas enfermeras colombianas todo lo que sabes. Cuida de esos niños con el mismo amor con el que me cuidaste a mí. Y no te preocupes por nosotros. Estaremos aquí, siguiendo nuestro camino, sabiendo que el amor no entiende de distancias. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Tu hija, Valeria, PD. La habitación de invitados en nuestra casa siempre estará lista para cuando vuelvas. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras releía la carta. La mujer sentada junto a mí me ofreció un pañuelo discretamente. «¿Está bien?», preguntó con amabilidad. «Sí», respondí, secándome las lágrimas. «Mejor que nunca, de hecho». Mientras el avión cruzaba el Atlántico, reflexioné sobre el extraordinario camino que me había llevado hasta aquí. Hace apenas unos meses, estaba vendiendo el departamento de mi hija en un arrebato de orgullo herido. Ahora, me dirigía a Colombia para coordinar un programa de enfermería pediátrica, con el apoyo y amor de esa misma hija. La vida da vueltas inesperadas. A veces nos rompe en 1000 pedazos, solo para reconstruirnos más fuertes, más sabios. Mi padre, desde donde sea que estuviera, había puesto en marcha una cadena de eventos que terminó sanando viejas heridas y abriendo nuevos horizontes para todos nosotros. Valeria y Javier tenían su casa, un hogar donde podrían sanar y eventualmente, cuando estuvieran listos, dar la bienvenida a una nueva vida. Yo tenía una oportunidad de reinventarme, de usar mi experiencia para ayudar a quienes más lo necesitaban. Y aunque Sofía, mi nieta que nunca conocimos, ya no estaba físicamente con nosotros, su breve existencia había transformado nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. El dolor no desaparece. Simplemente aprendemos a llevarlo con nosotros mientras seguimos adelante. La pérdida se convierte en parte de nuestra historia, pero no define nuestro futuro. 6 meses después, recibí una videollamada de Valeria. Su rostro resplandecía con una luz que reconocí inmediatamente. «Mamá», dijo con Javier a su lado, ambos sonriendo a través de la pantalla. «Tenemos algo que contarte». Y así, mientras el sol se ponía sobre los Andes colombianos, escuché la noticia que completaba nuestro círculo de redención. Un nuevo comienzo. Otra oportunidad. La vida, con toda su impredecible belleza, seguía su curso. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, si has pasado por momentos difíciles con tus seres queridos y has encontrado el camino de regreso al amor y la comprensión, comenta: el amor siempre encuentra su camino.
para recordarnos a todos que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay esperanza.